orando por largas horas. Dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Y decía, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Nosotros lo decimos muy sencillo porque no estábamos pasando por esa situación, pero era una situación agonizante, dura. Saber que estabas a punto de ser entregado y a punto de ser azotado, herido, menospreciado, humillado, sometido, golpeado, herido y hasta llegar a la muerte. Para Jesús no era una noticia buena, una noticia, aunque notición, ¿no? Para su carne pues sentía igual que nuestra carne, o sea, tenía ese conflicto dentro de su ser, dentro de su existencia. Padre, si es posible, pase de esta copa. Si es posible, Señor, no se lleve a cabo este sufrimiento, esta agonía, de yo ir a la cruz. Si es posible, no, porque la carne no quiere. Y estaba solo. Sus discípulos estaban durmiendo, o sea, despreocupados. Era un problema que tenía que resolver Jesús directamente con Dios. Como muchas de las veces el siervo de Dios o el cristiano se encuentra solo, aunque haya mucha gente, aunque esté rodeado de familiares, aunque esté rodeado de amigos, aunque esté rodeado de gente. Jesús estaba rodeado de sus 12 apóstoles y de tres más especiales como Pedro, Andrés y Juan. Y en realidad Jesús se encontraba solo en esa agonía, en soledad. Dice el canto, y en soledad, y en aquella amarga agonía se vio por su amor, solo ahí, solo. Y ese conflicto lo tiene que resolver él directamente con Dios. Muchas de las veces el cristiano es sometido por un proceso de prueba, un proceso en el cual tiene que responder al llamado. Y el responder al llamado, en el caso de Jesús, a su llamado que venía a salvar, su nombre Jesús, que significa Salvador, porque este salvará a su pueblo de sus pecados, porque aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en ese momento se encontró solo, bajo la expectativa de un gran sufrimiento y de un gran padecimiento, y de que todos se iban a levantar contra él, y que no iba a haber misericordia por un crimen que no ha cometido, por un pecado que no ha cometido, por un delito que no ha cometido. Cuando fue injuriado injustamente, sin razón y sin motivo, fue llevado a la cruz, sin un motivo digno, sin una violación a la ley, 100% inocente, y bajo la expectativa de quienes lo calumniaron y que mintieron y engañaron a la gente y hablaron mal de él, ¿sí? Siendo que él hacía milagros y señales, y los hechos que hacía el Señor Jesús eran irrevocables, eran hechos innegables. Todo lo que había hecho, había sanado al paralítico, había resucitado a Lázaro, había resucitado a la niñita que había muerto, había hecho grandes señales y prodigios, había limpiado a los 10 leprosos, había hecho grandes señales y prodigios, había reprendido la mar, y todos, y ya hasta Pedro había dicho: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Sí, ya aparentemente todo estaba bien, pero de repente todos se volvieron contra Jesús. Inclusive Pedro lo negó 3 veces.
siendo que Pedro andaba con Jesús, lo dejó solo en esa agonía, en esa soledad, en esa angustia, en ese peligro de muerte. Se encontró solo, como muchas de las veces tú te puedes encontrar solo, pero afrontando una voluntad que es inherente solamente a ti y que Dios tiene predestinado para ti, porque tú tienes que cumplir tu ministerio en la tierra. El propósito con el cual Dios te puso en la tierra se tiene que cumplir. Cristo cumplió el propósito, sobre todo aquellos que dicen, hágase tu voluntad y no la mía, porque muchas de las veces nosotros oramos y le decimos, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Nuestra voluntad es diferente a la voluntad de Dios. Nuestra carne quiere una voluntad diferente a la voluntad de Dios. Pero muchos no sufrirán la sana doctrina, muchos no querrán hacer la voluntad de Dios, sino su propia voluntad, su propia forma de pensar, su propia forma de ver las cosas, su propia forma de vivir, y es su vida y nadie se la va a quitar porque es su vida y Él decide en su vida. Nadie más decide en su vida. Y es su voluntad que usted esté así porque usted decidió estar así. No es voluntad de Dios. Y no culpe a Dios, porque Dios, si hiciéramos la voluntad de Dios, sería completamente diferente. Muchos buscan honra, inmortalidad, ser exaltados, ser reconocidos, su superego.